Bueno, vamos a empezar entonces. Buen día nuevamente. A ver, nos hemos quedado en esta parte. Voy a continuar desde lo que es la energía del oscilador armónico simple. Este es un gráfico extraído del libro de Szymanski, quiero decir. Y si bien está restringido en este caso al oscilador masa-resorte, la ecuación que vemos acá en rojo puede aplicarse a cualquier oscilador armónico simple. ¿De acuerdo? Veamos la forma de deducir esta ecuación. Tenemos nuevamente al oscilador, la fuerza de restitución es K por X. Si el oscilador se encuentra a la derecha del equilibrio, la fuerza apunta hacia la izquierda. Y si el oscilador está a la izquierda del equilibrio, la fuerza apunta a la derecha. Por eso es una fuerza de restitución. La posición función del tiempo está dada por esta expresión, x de t igual a coseno de omega t más delta. ¿Se logra ver el puntero por donde estoy pasando? No, ¿No? Ya, yo creo que ahora sí, lo estoy resaltando. Vamos a trabajar así esta vez, ¿de acuerdo? Eh, esta ecuación que he resaltado es la posición función del tiempo, que ya la hemos visto en la teoría. Sabemos que derivando una vez obtenemos la velocidad, derivando una vez más obtenemos la aceleración, ¿correcto? A partir de estas, vamos a tratar de hacer un análisis energético, ¿ya? Y recordar que la energía total, en el caso mecánico, es la energía cinética más la energía potencial. Ocurre que si estamos ante un oscilador armónico simple, no hay fricción, y si no hay fricción no tiene que disiparse la energía de ninguna manera. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la energía total, cinética más potencial, tiene que permanecer constante. Bueno, la energía total es la suma de un medio mv cuadrado más un medio kx al cuadrado. Lo único que habrá que hacer es reemplazar en la ecuación de energía total la velocidad y la posición que las tenemos arriba, ¿no es verdad? Entonces toca hacer un poco de álgebra, muy sencilla, por cierto. Ustedes viendo las láminas pueden seguir esa matemática. Y resulta que hay un factor común que se repite, que es un medio Ka al cuadrado y un seno cuadrado y un coseno cuadrado sumados, que obviamente da 1. Entonces, si bien la expresión de partida es la que tenemos en esta parte inferior y se la ve bastante larga, digamos, pero el resultado final es apenas esto. La energía total es un medio de K por la amplitud al cuadrado. En el caso de un oscilador armónico simple, la amplitud no cambia y desde luego la constante del resorte tampoco cambia. Por lo tanto, la energía total es constante. ¿De acuerdo? El gráfico que tenemos acá abajo, ustedes tienen la versión tanto del libro en inglés como del libro en castellano, pero se entiende perfectamente a partir de los gráficos, muestra la secuencia para eh, más bien para 5 ubicaciones, partiendo del origen. Fíjense, acá está el eje X, bueno, aquí no logro marcar, pero bueno, acá les pido se concentren en la figura. Pueden ver el eje X y pueden ver a la masa, al bloque, en 5 ubicaciones distintas. El cero está en la parte media, es decir, el punto de equilibrio. Hacia un lado está menos un medio de la amplitud y menos amplitud, y al otro lado más un medio amplitud y la amplitud. Y en todos los casos se procede a calcular la energía total. Si es que se alcanza a notar en la figura, la energía cinética viene en verde y la energía potencial viene en azul. Vean ustedes que cuando estamos, por ejemplo, en un extremo, en el extremo izquierdo, es decir, en la ubicación menos A, en ese instante el oscilador se detiene momentáneamente, ¿verdad? Su velocidad es cero y por lo tanto la energía cinética es cero. Pero como el resorte está con su máxima compresión, entonces la energía potencial alcanza su máximo y eso significa que esa energía es exactamente igual a la energía total. La misma situación ocurre en el otro extremo, en el extremo derecho, cuando nuevamente se detiene el oscilador momentáneamente, de nuevo su velocidad es cero. Me estoy refiriendo a la ubicación x igual más a.
Y de nuevo, la energía cinética es cero, la potencial es máxima. Pero vean cómo se invierten los papeles en la medida en la que la ubicación pasa de la amplitud máxima a la mitad de la amplitud. No importa si es del lado positivo o del lado negativo. Vean cómo la energía cinética aumenta y bastante, en tanto que la potencial reduce. Pero puede verificarse, y de hecho el álgebra que tenemos arriba demuestra eso, que la suma de la cinética más la potencial da una energía constante. Lo que ven en color mostaza, que es la energía total, en las barras de la parte inferior, muestra que la energía total nunca cambia. Entonces, esta es una característica del oscilador armónico simple. ¿Esto en la realidad ocurre? Pues no. No, los osciladores lo que hacen es reducir su amplitud porque siempre está presente la fricción. Para que no exista fricción, tendríamos que reducir la escala hasta, por ejemplo, una escala micro o quizás más chica aún, una escala nano. O sea, en el mundo en el que al menos la ingeniería civil no se desarrolla. Hay otras ramas de la ingeniería, de la ciencia que trabajan a esa escala, pero nosotros trabajamos con la escala cotidiana, los objetos cotidianos del día a día, esos que miden centímetros, metros o más, y estos cuando oscilan siempre, siempre, siempre presentan fricción. Por lo tanto, esta conservación de la energía en los problemas que vamos a ver, hay que tomarlo con esa aclaración, ¿ya? Vamos a suponer por simplicidad que el oscilador no trae pérdidas, por eso es un oscilador armónico simple. ¿De acuerdo? Bueno, con esto estamos concluyendo algo muy interesante, que no lo dije antes, pero habríamos terminado de recorrer la cinemática, la dinámica y ahora la energía, las energías del oscilador. O sea, prácticamente toda la física 1, pero solo abocada al oscilador armónico simple. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto pasamos y vamos a ver otros osciladores simples. Ya estamos en condiciones de analizar otros osciladores. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un... eh, aquí tenemos un sistema masa-resorte, otra vez, pero no en posición horizontal como estuvimos analizando hasta antes de este momento. Ahora vamos a analizar en posición vertical. Claro, salta a la vista que si colocamos la masa en posición vertical y la hacemos oscilar como se ve en la figura, hay una fuerza que ahora sí importa, y es el peso, que antes no era importante. Sin embargo, vamos a demostrar que el peso no necesita ser considerado en este análisis. ¿Por qué razón? Fíjense, miren la secuencia, yendo de izquierda a derecha. Comienzo con la figura que está a la izquierda, vean que es un resorte de longitud L. Entonces, al principio tenemos al resorte suelto, vamos a suponer. No hay todavía la masa que cuelga. Y el resorte tiene una longitud L. Esa es su longitud sin deformación. Lo que hacemos a continuación es colgar la masa, esta masita M, que por lo tanto tiene un peso M por G, ahora cuelga del resorte. Lógicamente, estira al resorte. La elongación del resorte ahora es delta L. Delta L, fíjense en la figura del centro, delta L. Pero ocurre lo siguiente, hemos colocado la masa con cuidado, de manera que ésta simplemente ha estirado al resorte y va a llegar a un punto en el que se va a equilibrar el peso con lo que se estira el resorte. Eso es lo que se está mostrando en la figura del centro. Peso hacia abajo y fuerza del resorte hacia arriba, iguales entre sí. Como el resorte cumple con la ecuación de Hooke, entonces la fuerza es K por la deformación del resorte. ¿Pero cuánto es la deformación del resorte? Pues delta L. Entonces la fuerza F es K por delta L. Estoy en la figura del centro. En esa situación se alcanza el equilibrio, estamos en equilibrio.
Es decir, no hay ninguna oscilación en este momento. Para que haya oscilación, lo que tiene que ocurrir es que desplacemos a la masa de la posición de equilibrio. Ya, como acá se ve en la figura. Por ejemplo, podríamos desplazar a la masa una distancia X hacia arriba y soltar. Al hacer eso, al desplazar esa distancia X, lo que hacemos es introducir un desequilibrio. Ahora el peso y la fuerza del resorte no están equilibrados. Ahora ocurre que hay una fuerza neta que es simplemente K por X. Vean ustedes este detalle. Acá en la ecuación, en la tercera figura, donde dice F igual K paréntesis delta L menos X, si ustedes se dan cuenta, el término K por delta L lo teníamos en la figura del centro igualado al peso. Y como en la figura de la derecha, F apunta hacia arriba y mg apunta hacia abajo, cuando se sumen las fuerzas, vamos a tener menos peso, pero el peso es igual a K por delta L. En consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Solo va a quedar como fuerza neta de la tercera figura, fuerza neta menos K por X. Es decir, volvemos a la misma ecuación que teníamos cuando el resorte y la masa se encontraban en posición horizontal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Al estar en la misma ecuación, pues la solución y todo lo que hemos analizado hasta este momento no cambia, es la misma. Y eso es lo que se resalta en rojo en la parte derecha. No se requieren otras ecuaciones. El problema es idéntico al del oscilador horizontal. No cambia. ¿De acuerdo? A ver, de esto quiero estar seguro de que todos me están siguiendo. Conclusión, masa resorte moviéndose en sentido horizontal, exactamente igual a masa resorte en el sentido vertical. La oscilación es la misma, las ecuaciones son las mismas, el movimiento es exactamente el mismo. ¿Y qué pasó con el peso? Bueno, el peso se compensó con la deformación inicial del resorte para alcanzar la posición de equilibrio. Y una vez que se hizo eso, desde la posición de equilibrio se desplaza un poco más esa distancia X que ven en la figura, no importa si es hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Esa X es la que importa para la oscilación. ¿De acuerdo? A ver, si hay alguna pregunta, por favor, háganme saber. Bueno, no hay preguntas. Entonces, si bien el punto era otros osciladores, sí, este es otro oscilador, pero tiene la misma ecuación, por lo tanto no me voy a detener a desarrollar ninguna ecuación, la misma de antes. Las mismas fórmulas que tenía antes las sigo aplicando acá. ¿De acuerdo? Voy a volver sobre este asunto más adelante cuando estemos viendo ya problemas, eh, porque en muchas oscilaciones ocurre esta situación de preguntarse si debo o no debo considerar al peso. Y la lógica es la que estamos mostrando acá. Primero el peso deforma el resorte y a partir de ahí empieza la oscilación. Ya, entonces ya no necesito considerar al peso, porque este llevó al oscilador a su posición de equilibrio y desde ahí empezó la oscilación recién. ¿Ya? Ok, sigamos con otros osciladores simples y ahora vamos a ver este que tenemos en la pantalla, que es un péndulo de torsión. Un péndulo de torsión puede ser un volante, como los volantes de los vehículos, o cualquier otro que tenga una geometría similar. Fíjense aquí, una especie de rueda, aquí se ve unos radios, no importa mucho el detalle. El fondo de la cuestión es la siguiente. Vean donde dice la palabra en inglés spring. Spring representa resorte. Lo que tienen ahí es un resorte, pero un resorte en espiral. ¿Lo ven? Entonces, cuando la rueda gira, como indican estas figuras, estas flechas, mejor dicho, cuando la rueda gira, pues ocasiona una torsión.
¿Qué es lo que pasa? Este resorte, esta cinta, que tal vez es una cinta metálica enrollada que forma un espiral, se comporta igual que un resorte común y corriente. Cuando nosotros estiramos un resorte, este trata de regresar a su geometría original. Cuando nosotros comprimimos un resorte, este trata igual de regresar a su geometría original. Al resorte en espiral le pasa lo mismo. Si nosotros movemos la rueda hacia la derecha, el resorte trata de regresar hacia donde estaba en un inicio, o sea, hacia la izquierda. Y si nosotros giramos la rueda hacia la derecha, entonces el resorte trata de regresar hacia la izquierda. Ahora vean que no es muy apropiado hablar en términos de a la derecha o a la izquierda. Quizás sea más apropiado hablar en términos angulares y decir rotación en sentido horario o rotación en sentido antihorario. Sea como sea que nosotros llamemos a esto, lo que importa es que si la rueda se desplaza en un sentido, el resorte trata de llevarla en sentido opuesto. Es decir, se genera un torque de restitución. Vean que usamos la palabra torque porque, porque eso es lo que está pasando. Aparece un momento de torsión, un torque, que trata de restituir el desplazamiento. Las ecuaciones de la dinámica son las que tenemos en la parte superior derecha. Bueno, no me permite marcar porque es una figura, donde dice sumatoria tau z, es la sumatoria de los torques alrededor del eje Z. Vamos a llamarle eje Z al eje respecto del cual se da la rotación. ¿De acuerdo? Acá pueden ver, hay un eje respecto del cual está rotando la rueda. Bueno, ese es el eje Z. La ecuación de la dinámica viene de la física 1. Ustedes han visto en física 1 que cuando se tiene a un sólido rotando respecto de un eje, la ecuación de la dinámica es suma de torques igual inercia por alfa, donde inercia es el momento de inercia del sólido, en este caso esta rueda que estamos viendo rotar, y alfa z llegaría a ser la aceleración angular respecto del eje Z. Esta ecuación se puede escribir en términos de la rotación θ. Ven en la figura hay un ángulo θ. Ese ángulo θ se mide desde alguna referencia, o sea, uno escoge una referencia. Lo lógico sería esperar a que la rueda esté en reposo y decir, bueno, marquemos una referencia. Por ejemplo, como se ve en la figura, hay un cero que se nota de donde parte el ángulo θ. Y respecto de ese cero, vamos a ver si tenemos rotación en un sentido o en el otro, θ positivo o θ negativo. Y en la medida en la que va oscilando la rueda, el ángulo que mide la oscilación es θ. Entonces, la aceleración angular es la aceleración con la que varía el ángulo, es decir, la segunda derivada de θ respecto del tiempo, como pueden ver en la parte central de la lámina en la ecuación sumatoria de torques en Z. Termina siendo igual a la inercia por la segunda derivada de θ respecto del tiempo. Pero por otro lado, el torque tau z cumple con la ley de Hooke. El momento torsor tau cumple con la ley de Hooke. Así como fuerza F es igual a K por X, el torsor tau es igual a K por θ, donde K, fíjense, es una K distinta, no es la K que habitualmente se escribe. No importa, K, kappa, si quieren, del alfabeto griego, no importa mucho. Lo que importa es que es una constante de torsión. Es como la constante del resorte, pero la constante del resorte la medíamos en el sentido eh, lineal, cuando se estiraba el resorte o se comprimía el resorte. Acá, como es una espiral, la constante corresponde a cuánto se torsiona el resorte, cuánto se lo puede hacer girar. Entonces, eso es K, la constante de torsión que viene en unidades de Newton metro. Alfa, la aceleración angular, viene en radianes sobre segundo al cuadrado, y la inercia de la rueda, es decir, el péndulo. La rueda es el péndulo, lo que oscila es la rueda, en este caso. Y viene en kilogramos metro cuadrado. Θ llega a ser el desplazamiento angular desde la posición de equilibrio. Lo interesante es que si nosotros reemplazamos, vean las dos ecuaciones que tenemos allí arriba, suma de torques en Z igual I por
tita dos puntos, o I por segunda derivada de tita respecto al tiempo, y tau z igual menos K por tita. Si ustedes reemplazan o juntan esas dos ecuaciones, pues van a tener la ecuación que tenemos en la parte inferior, tita dos puntos más, encerrado en un círculo rojo, K sobre la inercia por tita igual a 0. Que si bien tiene variables distintas, es exactamente igual la ecuación a la de la derecha, esta, que decía x dos puntos más K sobre M por X igual a 0, que era la ecuación para la masa unida a un resorte. Entonces, claro, las variables son distintas porque la rotación no se da en línea recta, sino en rotación angular. Pero la estructura de la ecuación matemática es la misma. En vez de x dos puntos, aquí tenemos tita dos puntos. La aceleración angular, lo que arriba estábamos llamando alfa, tita dos puntos. En vez de x está tita. En vez de la constante del resorte sobre m, tenemos la constante de torsión sobre la inercia. Es lo mismo. Incluso coincide el signo, y esto es algo importante. El signo más coincide aquí también. Y la ecuación igualada a 0. Esto quiere decir que la ecuación es exactamente la misma. Entonces, por tercera vez estaríamos obteniendo la misma ecuación y por lo tanto ya no hace falta hacer ninguna deducción adicional. La única aclaración es que este coeficiente o esta constante K sobre M, recuerden ustedes que aparecía en la frecuencia angular. Nosotros decíamos la frecuencia angular es la raíz de K sobre M. Pero acá no tenemos K sobre M, sino K sobre I. La constante de torsión entre I. Entonces, por analogía, tiene que ser la misma ecuación. Fíjense, entonces cambia la frecuencia angular ahora. Ahora es esta. Además, de esta ecuación se puede sacar el periodo. Como siempre, la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Entonces, el periodo es 2pi, en este caso, la raíz de I sobre K. ¿De acuerdo? Este es el resultado, entonces. Para este oscilador llamado péndulo de torsión, que es como una rueda, un volante que gira en un sentido, enrollando el resorte en espiral. Luego regresa girando en el otro sentido, enrollando en el otro sentido o desenrollando al resorte en espiral. Y va oscilando de ida y de vuelta entre un ángulo máximo, tita máximo positivo, y un ángulo mínimo, tita mínimo negativo. Y se da la oscilación. Si no hay fricción, pues esa amplitud nunca va a decaer y estamos en este caso del péndulo de torsión de un oscilador armónico simple. ¿De acuerdo? Un aspecto más. En las oscilaciones generalmente lo que es más fácil de calcular es el periodo. Es muy fácil de medir en el laboratorio, quiero decir. Si nosotros estamos viendo un dispositivo mecánico oscilando, es muy fácil agarrar un cronómetro y medir el periodo. Eso hace que esta ecuación que vemos acá, esta ecuación, permita hacer lo siguiente. 2pi es constante, tenemos la raíz de la inercia respecto de la, o más bien dividido entre la constante de torsión. Generalmente esta constante sí se puede obtener en el laboratorio por algún procedimiento, ¿no? Lo más simple es ir midiendo cuánto torque hay que hacer para ocasionar una cierta rotación. O sea, este K se puede medir, pero el que resulta incómodo es este I. El momento de inercia de un sólido es complicado de calcular. Entonces resulta que los péndulos tienen la ventaja de que al estar relacionados con la inercia, terminan dando ecuaciones como la que estamos viendo acá para el periodo, en las que se puede, o a partir de las cuales se puede obtener el momento de inercia de un sólido. Una de las utilidades prácticas de los péndulos, por ejemplo, esta de torsión, es que permite en el laboratorio, en el taller, obtener experimentalmente el momento de inercia.
Reitero, porque es muy fácil en el laboratorio medir el periodo T, es relativamente sencillo obtener K y de ahí despejamos la inercia. Si ustedes se acuerdan en física 1, para cálculo de inercias teníamos unas tablitas, en los libros aparecen tablas de inercias, de discos, de anillos, de esferas, cilindros, etcétera. Está bien, son figuras comunes, sencillas, ¿no? Que alguna vez nos puede tocar alguna de esas. Pero fíjense, por ejemplo, en la figura que tenemos acá, el péndulo es una rueda que tiene 4 radios. ¿Y qué hacemos con esto? Esto es un aro. Yo puedo ir a mi libro de física 1 y decir la inercia de esta rueda es como la de un aro. La verdad es que no. Y como no tengo en mi libro una fórmula para sacar la inercia de una rueda con estos radios, pues ya tengo un problema. Tendría que optar por calcular la inercia con la integral de volumen que han visto en física 1, que en realidad en física 1 se las han debido mostrar de pasada. Es solamente el enunciado de cómo se calcula la inercia. Y generalmente en los cursos de cálculo 2 recién se analiza, recién se resuelven integrales de volumen, integrales triples. Y recién se puede calcular esto. A un estudiante de física 1 no le hacemos calcular eso porque aún no sabe hacer integrales triples, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Bueno, aún sabiendo cálculo 2, el cálculo de la inercia de esta rueda con sus 4 radios que estamos viendo acá sería bastante complejo. Entonces es mucho más fácil montar a la rueda sobre un eje, poner un péndulo de torsión, hacerlo oscilar y a partir del periodo, con la ecuación que está aquí resaltada, a partir del periodo, calcular la inercia. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto al péndulo de torsión. En general, cualquier sistema mecánico que oscile de forma angular, como estamos mostrando aquí, respecto de un eje con un resorte en espiral, es un péndulo de torsión. No necesariamente tiene que ser una rueda, puede ser cualquier sólido que se ponga a oscilar. Aquí la clave es el péndulo, más bien el resorte en espiral. Esa es la clave para que se dé realmente un péndulo de torsión. ¿Ok? Preguntas, por favor, si es que hay alguna. Bueno, no lo dije de inicio porque llevaba premura, pero estamos haciendo la clase en la que vemos distintos sistemas físicos y vemos hasta qué punto las ecuaciones que ya estaban deducidas las podemos seguir utilizando. ¿De acuerdo? Ya desde la siguiente clase vamos a hacer ejercicios, vamos a sacar la calculadora, la pizarra y vamos a hacer ejercicios en base a lo que aquí estamos viendo. ¿Ya? Muy bien, sigamos adelante y vamos a ver esto más el día de hoy, los osciladores simples, péndulo simple. Este es uno de los osciladores más conocidos, recibe ese nombre, péndulo simple. No es más que una masa puntual. Vean en la parte central de la lámina o de la figura, ahí aparece la masa puntual M, que está unida a una cuerda de extensión L, de longitud L. La idea es que la longitud de la cuerda no cambie, tiene que ser una cuerda inextensible, y eso es relativamente sencillo de obtener. La masa M tiene que ser una masa puntual. ¿Qué significa eso? Bueno, que no debería de tener una geometría muy complicada. De hecho, lo más parecido a una masa puntual es una esfera pequeña. Cuanto más pequeña sea una esfera, pues más se parece a una masa puntual. Pero si ustedes hacen el experimento agarrando una caja, voy a poner un ejemplo exagerado. Agarran una caja de zapato, le atan una cuerda y la cuelgan y tratan de hacer un péndulo. Pues las ecuaciones no van a salir bien, no van a reflejar lo que ustedes están viendo al medir el periodo del péndulo. ¿Por qué? Porque la caja de zapatos no es una masa puntual. Entonces, para que este experimento salga bien,
tenemos que hacerlo con cuidado, con lo más parecido a una masa puntual, y eso es una esfera. Y cuanto más pequeña, mejor todavía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces agarramos nuestra pequeña esferita de masa M, la atamos a una cuerda de longitud L, y esta cuerda va a estar atada en la parte superior de un pivote, ¿no? De alguna manera vamos a fijar la parte superior de la cuerda, y la idea es de que no haya fricción, que no haya fricción. Entonces nosotros agarramos la masa puntual, la desplazamos un cierto ángulo, en la figura se ve un ángulo tita, entonces lo desplazamos un cierto ángulo y soltamos. Y está claro que si nosotros llevamos a la masa al lado derecho y soltamos, la masa va a tender a moverse hacia el lado izquierdo, apuntando hacia la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Pues la posición vertical, ¿no es verdad? Cuando la masa se encuentra junto con la cuerda en una línea vertical. ¿Qué pasa si la masa está del lado izquierdo de la vertical y soltamos la masita? Pues esta va a tender a ir hacia el centro también. Entonces otra vez se da un fenómeno de restitución. Hay algo que en este caso sería una fuerza que está obligando a la masa a regresar, siempre a regresar a su posición de equilibrio. Entonces, con eso en mente, podemos pasar a analizar la dinámica de este problema. La dinámica apropiada en este caso es sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. En el caso anterior, recuerden, hemos hecho uso de la ecuación dinámica suma de torques igual inercia por alfa, porque había una rotación. Acá conviene hacer uso de la dinámica simplemente. Lo que uno puede hacer, como se ve en la figura, hay un diagrama de cuerpo libre, ¿no es verdad? Tenemos el peso que apunta hacia abajo, M por G, vertical, y tenemos la tensión T que apunta hacia arriba y sobre la dirección de la cuerda. Lo que se puede hacer acá es descomponer las fuerzas de manera que se encuentren dirigidas sobre la dirección tangencial y la dirección normal. Entonces, otra vez aquí acudo a la física 1. En física 1, en algún momento han tenido que estudiar coordenadas normal tangencial, ¿se acuerdan? La dirección tangencial, bueno, es eso, es tangente a la trayectoria. El péndulo sigue una trayectoria circular, por lo tanto la tangente, bueno, es tangente a un círculo básicamente. Y la dirección normal es la dirección que apunta hacia el centro de curvatura. Como esta es una curva circular, la que sigue el oscilador, entonces el centro de curvatura coincide con la dirección de la fuerza T de la tensión, es decir, con la dirección de la cuerda. ¿No es verdad? Muy bien. Entonces, como pueden ver en la figura, el peso mg se descompone en la tangencial, dando mg sin tita, y en la normal, dando mg cos tita. Vean cómo el ángulo tita que aparece en la parte superior entre la vertical y el cable se repite abajo en la descomposición del peso. ¿Correcto? Muy bien. Como nosotros estamos interesados en la oscilación, la dirección normal no nos sirve para nada. En la dirección normal no hay oscilación. La oscilación se da en la dirección tangencial. Pues lo que vamos a hacer es sumar fuerzas en la dirección tangencial. Esa fuerza total en la dirección tangencial es simplemente la componente del peso, mg sin tita. Entonces vean la ecuación que se encuentra en la parte media, esta ecuación. mg sin tita es la única fuerza en la dirección tangencial. Esto es igual a masa por aceleración tangencial. Pero de nuevo, en física 1 ustedes han visto que esta aceleración tangencial en un movimiento circular se puede escribir como L multiplicado por la aceleración angular. Recuerden eso. La aceleración tangencial en un movimiento circular no es más que el radio, L en este caso, por tita 2 puntos, la aceleración angular. Entonces tengo la ecuación que estoy resaltando en la parte central de esta lámina.
con un detalle súper importante, el signo negativo. ¿Por qué el signo negativo? Bueno, porque esta es una fuerza de restitución. Cuando el oscilador está del lado derecho del equilibrio, la fuerza apunta hacia la izquierda. Cuando el oscilador está del lado izquierdo del equilibrio, la fuerza apunta hacia la derecha. Listo. Entonces, acá podemos ver dónde m es la masa del péndulo, L es la longitud de la cuerda, G es la aceleración de la gravedad, AT la aceleración tangencial y θ el desplazamiento angular desde la posición del equilibrio, siempre en radianes. En radianes. Bueno, a partir de esta ecuación uno puede manipular un poco las cosas. En vez de aceleración tangencial hemos puesto L θ 2 puntos. Entonces fíjense cómo queda la ecuación. Pasamos este negativo al lado derecho, queda todo positivo. Aislamos θ 2 puntos. Notamos que la masa en esta ecuación se cancela. Notamos que la masa se cancela y nos queda θ 2 puntos por L y del otro lado más G sen θ, que se puede simplificar de esta manera. ¿De acuerdo? Y lo que vemos acá es una situación muy interesante. Esta ecuación, que es la ecuación diferencial del movimiento, no es la ecuación de un oscilador armónico simple. Se parece mucho, pero no es. El detalle aquí es que aquí tenemos seno de θ cuando debería ser solamente θ. No importa que la variable abajo sea x y arriba sea θ, es lo mismo. El verdadero problema es que en la ecuación que estamos trabajando tenemos seno del ángulo en lugar de solamente el ángulo. Pero aquí viene otra vez el cálculo a ayudarnos. Resulta que el seno de θ es prácticamente igual al ángulo θ siempre y cuando el ángulo sea pequeño, sea menor a 10 grados. Entonces seno de θ se cambia por θ. Y la ecuación a la que llegamos es exactamente la del oscilador armónico simple. Esto puede que no resulte tan obvio. Entonces necesito que rápidamente, ahora nos quedan unos minutitos, ustedes saquen su calculadora y hagan esta prueba. Agarren un ángulo de 10 grados o menos de 10 grados, cualquiera, puede ser 10, 5, 1, lo que fuere. Lo convierten a radianes y le sacan el seno. Y vean que el ángulo y el seno vale prácticamente lo mismo. A ver, hagan todos el cálculo con 10 grados y con 1 grado. Ahorita, por favor, y verificamos esta situación. Calculadora, seno de 10 y seno de 1, pero en radianes. Y me van a dictar el resultado, por favor. A ver, los espero. A ver, ¿alguien me puede decir qué resultado le sale? Reitero la instrucción. La regla que están viendo acá resaltada dice algo bastante curioso. El seno del ángulo es prácticamente igual al ángulo, siempre y cuando θ sea pequeño, muy pequeño. Por ejemplo, menor a 10 grados. Entonces les he pedido que saquen su calculadora y coloquen seno de 10 grados y luego seno de 1 grado. Entonces se anotan ese valor.
y luego agarran los 10 grados y los convierten a radianes. Lo mismo, 1 grado lo convierten a radianes. Y comparamos seno del ángulo con el ángulo. A ver, ¿alguien me puede dictar lo que sale? Seno de 10 grados me sale 0,17. 0,17, perfecto. ¿Tiene Y que el estar en ángulo, radianes, Inge, el 10 grados? o sea, cuando sacas el seno, lo que importa es que tu máquina esté en la misma unidad en la que vas a meter el ángulo. O sea, si tu máquina está en grados, metes 10. Y si tu máquina está en radianes, tienes que cambiar primero los 10 grados a radianes. En ambos casos te va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Sí, seno de 10 grados me sale 0,17 y seno de 1 grado 0,017. Eso es perfecto. Y ahora convertimos 10 grados a radianes y 1 grado a radianes. La conversión de 10 grados es 0,17. ¿Alguien más nos puede dictar? Convirtiendo a radianes, Inge, me sale para 10 grados 0,17 radianes y para 1 grado 0,017 radianes. Ahí está. ¿Han escuchado lo que ha indicado su compañero? Es la prueba de que esto funciona tal cual. El seno del ángulo le ha salido 0,17 y el ángulo también 0,17, pero el ángulo en radianes, no 10 grados. 10 grados llevado a radianes es 0,17 y el seno de 10 grados es 0,17 también. Y si lo ponen para 1 grado, con mayor razón va a cumplir. ¿De acuerdo? O sea, a 2 decimales de precisión, si el ángulo es menor a 10 grados, se puede decir que sin duda el seno y el ángulo son lo mismo. Entonces, como el seno del ángulo y el ángulo son lo mismo, en esta ecuación, que es la que yo he obtenido realmente, puedo cambiar seno por simplemente el ángulo. Pero se pone acá en letras rojas allá abajo, ecuación diferencial para oscilaciones pequeñas. O sea, estamos aclarando que el ángulo tiene que ser pequeño. Si el ángulo no es pequeño, ya el seno de tita no es igual a tita. Y lo vamos a verificar en un ejercicio más adelante, con números. Entonces la regla sería esta. Si el ángulo es pequeño, y por pequeño me estoy refiriendo a menos de 10 grados, entonces esta masita oscilando respecto de la vertical es un péndulo simple. Si ustedes hacen el experimento en casa, porque un péndulo simple es muy fácil de construir, no necesito estar en un laboratorio de física, lo puedo hacer en casa. Agarro una pequeña esferita, la uno a una cuerda y la hago oscilar. El único cuidado que hay que tener es que esta masa se desplace poco desde la vertical, que el ángulo θ no pase de 10 grados. Esa es la condición. Y la ecuación que vamos a obtener acá es exactamente la que veríamos en esa medición. ¿Ya? Bueno, voy a detenerme acá, jóvenes. Un mensajito antes de que nos desconectemos. Si no estoy mal, este jueves es día feriado y eso nos interrumpe una clase. Voy a poner en el Classroom una pequeña encuesta para que ustedes me digan qué día pueden asistir a una clase de reposición. Les voy a dar un par de opciones y bueno, el que sea más votado, ese va a ser el día. ¿Ya? Necesito reponer la clase del jueves, muchachos. ¿De acuerdo? Con ese mensaje termino la clase del día de hoy. Buenos días y hasta la siguiente. Hasta la siguiente, Inge, gracias. Hasta luego.